Bueno, sí, claro. A presentar. Bueno, buenos días. Muchas gracias por los que habéis venido. Supongo que a lo largo de la mañana ya se irá llenando la sala. Gracias a los que nos siguen a través de streaming, que deciros que dentro de toda la actividad que hay en el Foro de la Cultura, Activaciones es la que realmente se emite en directo. Gracias a esto podremos también tener una interacción por parte de Twitter para la gente que quiera hacernos preguntas desde fuera de lo que es este espacio. Bueno, quería agradecer a Cultura y Comunicación que nos haya dado la oportunidad de hacer un foro, diríamos que con una intención bastante más social y vamos a aprender mucho de todos los colectivos que van a pasar por aquí. Creo que es una experiencia el poder interactuar con los que hemos venido y con los que estáis de público y queráis aprender y aprovechar la experiencia de todas estas personas, de estos invitados, de estos ponentes. Y vamos a comenzar con esta mesa en la que tenemos, como veis, a 4 invitados. Por un lado tenemos el proyecto Smart Citizen, Arkelab y Visuality. En el caso de Smart Citizen, que es quien va a comenzar, tenemos a Guillén, que nos va a explicar sobre la plataforma para generar procesos participativos de las personas en las ciudades. Conectando datos, ciudadanos y conocimientos, su objetivo es servir como un nodo productivo para la generación de indicadores abiertos y herramientas distributivas, y a partir de ahí la construcción colectiva de las ciudades por sus propios habitantes. Os dejo con él y a continuación ya os presento después a Visuality. Gracias, Guillén. Muchas gracias. Hola a todos. Hoy voy a hablaros del proyecto Smart Citizen. Smart Citizen, como veréis, es un proyecto que ha emergido de varios colectivos, la mayoría basados en Barcelona. Es un proyecto que se ha convertido ahora mismo en una de las mayores redes de sensores contribuida por ciudadanos. Y mi idea un poco esta es un poco una perspectiva del proyecto en general y sobre todo focalizarnos un poco en cómo evoluciona un proyecto de ese tipo que está basado en financiación a través de crowdfunding, en financiación a través de la educación y un poco cómo se generan los modelos también un poco de negocio alrededor de esas iniciativas para hacerlas sostenibles. Smart Cities es un proyecto iniciado por el Fab Lab Barcelona, que está dentro del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, en colaboración con Hangar, que es otro centro de creación y de artes ahí en Barcelona, y con una participación muy importante también, sobre todo al principio, de Goteo, que es la plataforma esta española de microfinanciación. Bueno, básicamente, ¿cómo empieza el proyecto? Pues resulta que nosotros trabajamos mucho con arquitectos, aunque yo no lo soy, y siempre se tiende a poner un nombre, digamos, en qué ciudad estamos viviendo, ¿no? Y si preguntas, por ejemplo, a alguien, pues en qué ciudad se vivía a principios del siglo XX, seguramente te diría, bueno, esto era la ciudad industrial, ¿no? Y luego llega esa idea de los suburbios americanos y la gente yéndose fuera de los centros y se hablaba de la car city, ¿no? Y así siempre se ha ido poniendo un nombre más o menos, ¿no?, desde el urbanismo en el momento que vivimos. Y seguramente hoy en día, si lo preguntas, la gente te diría que vivimos o estamos yendo hacia la Smart City. Y realmente esto es lo que yo creo que todos llevamos oyendo hace más de 10 años casi, al igual ya. Pero realmente si buscas en Google Images Smart City, estas son las fotos que aparece en primer lugar. Y nosotros cuando buscábamos esto creíamos que de Smart no tenía nada. Esta foto puede ser una foto de los años 50, hay luz, coches, carreteras, pero de ciudadanos inteligentes y de ciudades inteligentes poco se veía. Y de hecho, si uno busca un poco qué es la Smart City, lo que encontrará sobre todo es que las grandes firmas mundiales dedicadas a ofrecer soluciones tecnológicas a administraciones públicas, lo que han hecho es hacer un paquete de varias soluciones ya existentes que ya ofrecían, ¿no?, y ponerles ese paraguas de la Smart City. Y lo encontraremos en la web de IBM y en la web de Ericsson, y si vamos a la web de Oracle y cualquier otra gran corporación, pues tendrá su web, ¿no? Pero al final, cuando ves todas esas estructuras y cómo ellos plantean, digamos, el acceso a los datos por parte de los ciudadanos, al final lo que te preocupa un poco es cuál es el rol del ciudadano. ¿Es solo consumir esos datos al final? ¿Es solo tener acceso a ellos? Realmente una Smart City no es una ciudad de ciudadanos realmente inteligentes, ciudadanos que utilizan la tecnología en su día a día. Y claro, parecía un poco que estaban considerando al ciudadano como que el ciudadano tenía que ser el ciudadano pasivo, ¿no? Y realmente el ciudadano no es pasivo porque sí, porque
si miramos un poco, por ejemplo, a una línea clásica del social media, ¿no? Y miramos un poco iniciativas participativas de todo tipo, desde algunas que solo podemos vincular al ocio, como Facebook, pero también de otras vinculadas al conocimiento, como Wikipedia o como YouTube, que en parte pues, también ¿no? se utiliza mucho para compartir ese tipo de conocimiento. Pues vemos realmente que la gente está acostumbrada a compartir información, que a la gente le gusta, de hecho, y no solo tonterías, no solo por ocio, la gente comparte información, la gente comparte conocimiento. Pues ¿por qué no crear plataformas para que la gente comparte información sobre su ciudad, sobre cómo funciona, cómo cambian las cosas, de modo que la Smart City no sea, digamos, una cosa de arriba hacia abajo, sino se construya a nivel ciudadano hacia arriba. Y bueno, todo eso eran muchas ideas, digamos, que tuvimos en cerca de 2010 más o menos, y llegamos a esa idea. Vamos a iniciar un proyecto para un poco reflexionar sobre ese tema. Y lo llamamos Smart Citizen, y nuestra frase genérica, un poco es esto que Araceli ha contado al principio, era esa idea de generar herramientas para la participación ciudadana, ¿no? Pero bueno, cuando empiezas con una idea así, al final tienes que concretarla en algo específico, ¿no? Si no se queda en nada. Y así, para realmente empezar a hablar un poco de esas ideas de personas, datos, conocimiento, lo que hicimos fue empezar a desarrollar esa idea que es el Smart Citizen Kit. ¿Y qué es el Smart Citizen Kit? Pues ahora lo veremos. Es un poco la formalización de todas esas ideas que os estaba contando en un primer proyecto, digamos. Lo que hicimos fue básicamente coger una herramienta que usamos mucho nosotros, que al igual conocéis, que es Arduino, que permite fácilmente prototipar con electrónica, y cogiendo realmente muchas herramientas que ya existen open source y en general, tanto en hardware como en software, empezamos a desarrollar una pequeña cajita que permitía medir varios valores de calidad ambiental, ruido, temperatura, humedad, contaminación, y los transmitía a Internet, a una plataforma que desarrollamos. Ese es 2010, es muy precario. 2011 avanzamos un poco más. En 2012 ya hicimos nuestras primeras placas, tenían nuestro logo, aún lo usaba solo de forma interna, o sea, no había ciudadanos realmente utilizando esta, éramos solo internamente desde el Fab Lab. Y en un punto vimos realmente que era necesario empezar a acercar ese proyecto a la gente. Y con la gente de Goteo, que habíamos colaborado antes, decidimos empezar una campaña de microfinanciación muy local, muy basada en Barcelona, que es donde estamos, la gente nos conoce, teníamos poco a dar. Y así fue como conseguimos poder hacer por primera vez una placa, digamos, un objeto, un producto que era fácil de utilizar, que es totalmente abierto y que le permitía a la gente instalarlo en su balcón, instalarlo en su ventana y empezar a medir datos de humedad, temperatura, cantidad de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, de luz y de ruido, y coger todos esos datos y publicarlos a una plataforma online. Aquí podéis ver un poco los sensores que tiene la placa que decía. Esa es la primera versión que hicimos, que tenía temperatura, humedad, luz, ruido. Daba las tendencias, que no quiere decir los valores absolutos de monóxido de carbono, de dióxido de nitrógeno. Y así fuimos avanzando. Básicamente la idea es que la placa se conecta a tu wifi que tienes en casa, a tu wifi que tu punto de acceso, digamos que tu router ADSL tiene, y a partir de ahí empieza a transmitir los datos a una plataforma web. Y al final lo que se acaba viendo, para que tengáis una idea un poco, es un mapa como este. Esto es un mapa de... Esto es nuestra web, si visitáis smartcitizen.me, y lo que veréis aquí son todos los dispositivos que están online en el mundo, algunos online ahora mismo, otros lo han estado en otros momentos, y podéis empezar y podemos, por ejemplo, ir a buscar pues, cualquier kit que nosotros queramos y podemos darle encima. Y lo que veremos ahí son los datos que se están reportando ahora mismo y podemos empezar a investigar con estos datos. Podemos verlos por días, etcétera, y también los podemos bajar pues, como CSV para ponerlos en un Excel y empezar a entenderlos. Digamos, esto es un primer intento que sabemos que le queda mucha evolución de esta idea de una plataforma donde ya no es alguien que te está dando datos a ti, sino es tú mismo contribuyendo a generar datos y mirando datos de otros. Datos que te pueden ayudar a entender por qué hay ruido en una calle, datos que te pueden ayudar a entender por qué un árbol favorece que haya más sombra en tu casa en verano, etc. Volviendo un poco rápidamente a la presentación, obviamente, aparte de la plataforma, pues también creamos unas herramientas, ¿no?, que permiten jugar con esos datos, ¿no? Una API, que es una forma de conectar otros servicios a la aplicación, hasta una aplicación para el teléfono móvil, que al final es la forma de poder caminar por la calle y ver esos datos, ¿no?, que a veces es cuando es más interesante. Esa es la plataforma que hemos visto ahora.
Y bueno, hicimos la segunda versión del kit, gracias a que decidimos en un momento, ¿no? Decir, bueno, ya en Barcelona ya hay una pequeña comunidad de usuarios que nos ha ayudado a iniciar ese proyecto. Vamos a, digamos, a dirigirnos al mundo de algún modo, ¿no? Y hicimos esa campaña en Kickstarter hace ya más de un año y ahí es donde conseguimos pues, poder desarrollar la placa esta que veis ahora, que es la placa actual, digamos, con los mismos sensores, pero bastante más optimizada. Este es el Smart Citizen Kit, es el hardware es totalmente abierto, esto es muy importante para nosotros, tenemos mucha gente utilizando el kit para otras funcionalidades, gente conectando el kit con plataformas que no son la nuestra, porque todo el código y todo el hardware es abierto. Y para nosotros lo más importante, y no son todos esos usuarios que generamos con el Kickstarter que están distribuidos por el mundo, y que muy a menudo están muy aislados, al igual tienes un kit en Australia, sino esto es un modo, digamos, de estar la tecnología, de llevarla adelante, pero para nosotros lo más importante son las comunidades locales que se crean. Por ejemplo, aquí podéis ver una foto, esto es la comunidad que existe en Manchester. En Manchester conseguimos un poco de fondos para poder empezar una comunidad ahí, darles los primeros kits gratuitos, y realmente eso es lo que nos interesa, porque es cuando en una ciudad empiezan a haber más de una persona tomando datos, empieza a crear comunidad, que discute sobre estos datos, que los comparte, es donde realmente se generan las interacciones que creemos. Antes era Manchester, como decía, esto es en Kosovo, puedes ver aquí a alguien colocando un kit en un balcón, esto es en Ámsterdam, y en Ámsterdam, por ejemplo, es un caso muy interesante para nosotros, porque lo que podéis ver es que hay esa captura de pantalla donde veis una web. Esta es una web que nosotros no desarrollamos. Esto es realmente una de las primeras veces que se cierra el círculo, digamos, porque ellos empiezan a poner estos kits en el centro de Ámsterdam, tienen una problemática con el ruido y utilizan nuestra infraestructura para desarrollar encima una página web donde visualizan los niveles de ruido a lo largo de la semana en el centro de Ámsterdam. Por lo tanto, estamos viendo ciudadanos creando una plataforma, resolviendo un problema con tecnología encima de otro proyecto open source, ¿no? Y cómo se van sumando capas y cómo se hacen propio una iniciativa. Estos son otros proyectos que han sucedido, digamos, alrededor de Smart Citizen. Realmente tenemos desde usos más de comunidad hasta este uso, por ejemplo, que es un uso más artístico, de visualizar datos de forma tangible. Y luego también tenemos proyectos que nosotros estamos desarrollando en paralelo, que no son Smart Citizen, pero que utilizan la misma tecnología. Estamos, por ejemplo, ahora desarrollando un proyecto donde queremos queremos mostrar la importancia de las abejas en nuestro ecosistema y por lo tanto desarrollamos pues, unas cajas de abejas que son abiertas y que llevan también esos sensores, ¿no? De modo que de algún modo utilizamos la tecnología como una forma de crear impacto, de visualizar una necesidad. Y lo mismo, por ejemplo, lo estamos utilizando ahora para sacar otra versión que es más en cuanto a hacer agricultura urbana, en cuanto a monitorizar pues, plantas que tengas en casa y estén creciendo, sobre todo con la gente esta de Refarm the City que se dedica a temas de agricultura productiva en ciudades. Y bueno, el futuro, lo que estamos desarrollando ahora, pues son más módulos para esa placa, de modo que no solo esté pensada para medir calidad de ambiente exterior, sino también otras necesidades que vemos que la gente nos pide o van apareciendo. Al final, un poco como resumen, digamos, del proyecto, empezamos con 150 bakers, ¿no? 150 pequeños inversores en Barcelona, ¿no? Gente que nos dio un poco de dinero, nos financió para empezar. Con esto produjimos los primeros 200 kits. Nos fuimos luego a Kickstarter, tuvimos estos 500 y pico bakers también que nos ayudaron, ¿no? Conseguimos producir con esto casi 580 kits, que son bastantes, para distribuirlos para todo el mundo, digamos, a la gente que ya lo había financiado y a gente pues, que nos va pidiendo. Y durante el pasado año pues, hemos estado haciendo estos deployments, estas instalaciones más locales en ciudades, vinculados sobre todo a asociaciones y a comunidades ya existentes ahí, donde pues es muy importante, como decía, para nosotros. Y ahora básicamente lo que estamos es pues, trabajando en un hardware físico, digamos, en una placa nueva que es más eficiente, da mejor calidad de datos y lo mismo con la plataforma, ¿no? Es muy importante para nosotros que desde la web puedes hacer cosas que ahora no son posibles, como comentar datos, como comparar datos de dos puntos que están cerca, etc. Y así un poco pues enseñar a la gente o mostrar a la gente que los datos pueden ser sociales, digamos, que el hecho de jugar con datos, de comparar datos, de entender
esos datos puede ser una actividad social, como lo es comentar una foto en Facebook, digamos, ¿no? Y donde hay un engagement realmente. Y un poco así, para también analizar, que quería cerrar un poco, para ver cómo un proyecto como este se acaba sosteniendo, ¿no? Porque puede parecer al final, ¿no?, que una vez has iniciado haciendo un par de crowdfundings, ¿no?, aunque la gente la novedad le gusta, pues se puede quedar parado, y esto para nosotros es muy importante que se mantenga. Pues por la idea, como veis, empezamos con un crowdfunding muy local, luego nos fuimos a este más global de Kickstarter. Obviamente tenemos parte del modelo de negocio que también es vender esos kits, la plataforma es gratuita, pero al vender los kits pues hay una parte de retorno que ayuda ahí. Es muy importante para nosotros al final, pero todo lo que tiene que ver con educación, y así al final como estamos ahora mismo sosteniendo el proyecto en base a hacer talleres donde utilizamos esa tecnología. Es muy importante también para nosotros la idea de que no nos vengan usuarios solos, como decía, sino que te vengan actores locales, ya sean públicos, privados, sean ONGs o sean más gubernamentales, de modo que podamos establecer vínculos locales y ayudarnos a sostener el proyecto. Y en el futuro, ¿qué modelos de negocio vemos añadidos encima de estas capas? Bueno, aunque pueda parecer aunque puede ser curioso, puede parecer un poco impactante al principio, nosotros realmente queremos poder conseguir un modelo de negocio en torno a los datos. Pero no es un modelo de negocio como los clásicos en torno a los datos, donde tú das datos a alguien y estos datos, a ti nadie te va a pagar por esto, sino que otra persona los va a vender y va a generar su propio modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio al final es poder conseguir que los usuarios, y esto ya existe ahora, siempre tienen acceso gratuito a sus propios datos, pero digamos, conseguir una calidad de datos suficientemente buena en ciertas ciudades, de modo que empresas, que otras entidades se interesen para estos datos, y, digamos, en generar un modelo económico en torno a estos datos, podemos acabar dando una revenue, podamos acabar dando un retorno económico a nuestros usuarios. De modo que llega un momento al final, esta es nuestra visión de futuro, donde podamos acabar casi regalando un kit a alguien porque a una empresa, a una institución, a quien sea, le interesa y quiere pagar por tener aquellos datos de aquel punto. Y es un poco digamos, el modelo de futuro. Y bueno, esto es todo. Quiero decir, cualquier pregunta podemos discutirlo luego. Bueno, si queréis hacer una pregunta puntual ahora para Guillén, o esperamos luego para el debate, pero si alguien tiene una pregunta y quiere lanzarla. Una cosa muy sencilla. Los usuarios que acceden ahora a los kits, ¿cuál es la motivación o el incentivo? ¿Por qué lo hacen? No creo que sea por expectativas Tenemos, exacto, actualmente básicamente yo creo que tenemos tres tipos de usuario. Un usuario que estaba más interesado en el principio, sobre todo en la tecnología en sí. Luego, otro usuario que ya está ligado a muchas iniciativas que tienen que ver con ciencia, ciudad, ciencia y ambiente local, digamos, de modo que estaban interesados, pues del mismo modo que estaban en asociaciones donde tomaban pues, mediciones de calidad del agua de un río de vez en cuando, pues les gusta tener ese tipo de tecnología. Y luego, poco a poco, ahora nos estamos acercando pues, a otro tipo de proyectos que para nosotros son muy interesantes, que es gente que tiene una problemática específica de ruido, de contaminación en su calle, y se dirige a nosotros para coger uno de estos kits, digamos, y empezarlo a utilizar. Pero ya es verdad que aún estamos, el proyecto al final tiene menos de 2 años en este punto, donde hay una engagement, hay una atracción por parte de la gente, yo creo más por la novedad de la tecnología, y esto es por lo que nos preocupa mucho poder conseguir un modelo de negocio que sea sostenible a largo plazo. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar la palabra a Visuality, que Visuality es un estudio de diseño fundado en 2008, con oficinas en Nueva York, en Madrid y en Cambridge, y que nació con un objetivo de construir herramientas para poder mejorar la toma de decisiones y hacer un mundo mejor. La mayoría de sus proyectos están relacionados con la conservación de la tierra, la biodiversidad, la transparencia y la ciencia. Han trabajado con la NASA, con Google, con Twitter, con diversas agencias de la ONU, prestigiosas universidades, con el MIT y grandes medios de comunicación. En tan solo 5 años, esta compañía, que apenas cuenta con clientes españoles, se ha convertido en un referente mundial en el campo de la visualización de datos. Así que ahora vamos a ver algunos de los proyectos y a ver también cómo trabajan. Muchas gracias a Sergio Estella y a Sergio Álvarez por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno,
Yo quería contar, queríamos contar un poco cuál es, qué hacemos en base a algunos proyectos que hemos desarrollado últimamente. Lo más interesante, yo creo, de estos años ha sido compartir tiempo y espacio con algunos de nuestros clientes, ¿no? Pues como decíamos, la NASA, Google, clientes que son muy grandes, tienen proyectos muy ambiciosos, y encontrar los puntos que nos unían y que unían a todos ellos entre sí, ¿no? Entre ellos, para mí, una de las cosas más clave ha sido la visión. La visión es común, ¿no? Todo el mundo quiere, al final, todos sabemos que estamos viviendo en un momento, como bien apuntábamos antes, donde los datos son muy importantes, donde el uso de los datos va a abrir un montón de posibilidades, y donde tradicionalmente, hasta hace poco, esas herramientas para acceder a los datos, para procesarlos, analizarlos y tomar decisiones con ellos, estaban reservadas para entornos muy profesionales, muy corporativos. La visión es abrir todo esto. Todos sabemos que si queremos cambiar el mundo, ¿no? Qué mejor manera de hacer que los individuales, cada uno de nosotros, podamos tomar mejores decisiones y, por tanto, contribuir a un mundo un poquito mejor. Aparte de eso, bueno, yo creo que en Visuality creemos que el modelo social ya no funciona, ¿no? Antes uno decidía y todos seguíamos, ahora queremos todos poder decidir, o bien poniendo placas en nuestras terrazas para ver si realmente ese árbol que está ahí nos molesta o no, o si tenemos que hacer algo porque hay mucho ruido en nuestra calle, o cosas un poquito más globales, que son a las que nosotros nos hemos intentado dedicar estos años. El primer de los proyectos que os quería enseñar se llama All Weather. All Weather es un proyecto que hicimos con el Museo Marítimo de Londres, la Universidad de Oxford y una organización que se llama Suniverse, que hacen lo que llaman Citizen Science, que es llevar la ciencia real a la casa de las personas que no son científicos. Y lo que intentamos en este proyecto fue recrear el clima de hace 100 años para mejorar el estudio del cambio climático. Tenemos mucha información de ahora, tenemos mucha información de hace 15 años, porque hay estaciones meteorológicas en muchos sitios, incluso, pues como decía antes, placas que nos permiten tener ciertos datos que nos pueden ayudar. Tenemos modelos de predictivos, todos sabemos que vamos por muy mal camino, pero no teníamos o no había datos para tener un punto de partida anterior a esos 15 años, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros fue trabajar con el Museo Marítimo de Londres, cuando ellos detectaron que tenía una colección, tenía en total unas 900.000 páginas de cuadernos de bitácora de barcos de la Armada Inglesa durante la Primera Guerra Mundial. Ellos, la ley por aquel entonces obligaba a los capitanes de los barcos a apuntar todos los días un mínimo de 3 veces la humedad, la dirección del viento, la intensidad del viento, la latitud y la longitud de donde estaban. Iban apuntando también apuntes en los bordes de las páginas, ¿no? Iban diciendo: Mary y Tom se han casado, se nos han caído 30 cajas de chocolate, etcétera. Entonces, lo primero que piensas, dices, bueno, tengo 900.000 páginas, ¿qué voy a hacer? Las voy a escanear y voy a digitalizar los datos. Ahí había un problema, y es que tradicionalmente, como veremos después en otro de los proyectos, los ordenadores no son buenos reconociendo patrones. Al final, para reconocer un texto en un papel, escanearlo y pasarlo a un CSV, a un Excel, algo que podamos procesar, es una tecnología que se llama OCR. Pero claro, eso funciona cuando la tipografía es más o menos neutra, cuando esto está escrito a pluma por muchos capitanes distintos, con una caligrafía muy bonita pero muy poco entendible, etcétera, la tarea se complica. Todos habréis visto que para registraros en muchos servicios o descargaros algún tema os piden que hagáis un captcha, ¿no? Que digitalicéis una palabra. Pues imaginaos esto así. Pues era bastante complicado. Lo que hicimos con ellos fue hacer un cálculo, a ver cuánto tardamos. Digo, bueno, contratamos a una persona y ponemos a una persona todos los días a hacer esto. Eran 2 minutos por página. Había que hacerlo una media de 10 veces, porque imagínate, cuando llevas 450.000 páginas estás tan cansado que ya ni te fijas, ¿no? Había que hacer una media de 10 veces. Calculábamos que eran 8 horas por día, no dábamos vacaciones a esa persona. 80 años tardaba en digitalizar todo esto. Dijimos, no way, esta no es la manera de hacerlo. Entonces decidimos abrir esto a la comunidad, a los usuarios, y hacer una web que se llama allweather.org. Ahora mismo se están digitalizando otras colecciones en la que cualquier persona podía entrar y digitalizar páginas de cuadernos de bitácora de la Armada Inglesa. Dijimos, ¿por qué va a hacer esto la gente, ¿no? Que es un poco la pregunta que decíais antes. ¿Por qué alguien se pone una placa en su terraza? Bueno, al final tenemos la suerte de estar de formar parte de una sociedad que cada vez es más visionaria, ¿no? Y cada vez entiende mejor por qué hacemos las cosas y ve oportunidades donde antes no las veíamos. Nosotros fuimos muy pragmáticos y dijimos, bueno, vamos a hacer que por digitalizar más páginas que nadie seas el capitán del barco, el capitán virtual del barco.
lo decían antes también, ¿no? El concepto comunidad funciona muy bien. Nosotros llegamos a un punto en el que la gente se juntaba en bares porque eran de la misma tripulación virtual, es decir, se conocían digitalizando cuadernos de bitácora de un barco, a lo mejor iban a bordo del Beagle, iban reviviendo los mejores años del Beagle, ¿no? Y se juntaban a tomar una cerveza y a comentar lo que habían visto. Pusimos un foro, esto es una transcripción real de uno de los artículos, uno de los posts del foro, de uno de los hilos que había. Y es un hombre que se cabrea un montón. Bueno, no, este no se cabrea, este es uno que le encanta y entonces dice que no puede parar y que no puede parar y que no puede parar, ¿no? Que es muy chulo, esto siempre mola. Como decía antes, en los laterales de los barcos, de los cuadernos de bitácora, escribían otras cosas, ¿no? Se cruzaban con otros barcos, de qué hablaban, qué pasaba ese día. Ser marinero tenía que ser aburridísimo por aquel entonces. Y del proyecto y en el blog lo podréis encontrar, hay un montón de gráficas sobre otra información que no esperaban encontrar los científicos en estos logbooks, sobre qué conversaciones eran más populares en los barcos, cuántos días tristes versus cuántos días alegres había a bordo de un barco. Es bastante triste porque tienen como, que no sé si es un 10% de los días eran realmente felices a bordo de un barco durante la Primera Guerra Mundial, lo cual no me sorprende del todo, ¿no? Y luego este es otro hilo, ¿no? Que dice, bueno, mi tatarabuelo murió a bordo de un barco, pero no tengo ni idea de dónde se hundió. ¿Quién ha digitalizado esa página? Por favor, que me lo diga, ¿no? Y bueno, no le dicen dónde, pero le dicen la fecha exacta. Bueno, ya sabes un poquito más, ¿no? Es un ejemplo que me gusta mucho poner porque realmente ves cómo una comunidad permite que los datos se enriquezcan, ¿no? Y poder contar historias con ellos. Ese proyecto es maravilloso, pero este es mi favorito, se llama Planet Hunters y este proyecto nace de una reunión en Londres en la que yo me senté con un escocés y un inglés. A los escoceses no se les entiende prácticamente nada si eres de Móstoles como soy yo, y yo salí de la reunión, me acuerdo que llamé a mi socio y le dije, oye, creo que quieren que descubramos planetas. Y me dijo, ¿qué? ¿Has estado con el escocés, no? Le dije, sí, bueno, al final era cierto, me enteré más o menos. Y el proyecto parte un poco de la misma idea. Los datos están ahí, se están generando un montón de datos. Lo único que necesitamos es crear herramientas para poder aprovecharlos, para poder analizarlos, para poder entenderlos y para contar historias con ellos. Este proyecto es una apuesta, es otra apuesta más. Creemos que los ordenadores son malos reconociendo patrones, creemos que los humanos somos mejores, vamos a demostrarlo. Y la idea del proyecto es analizar la luminosidad que emiten las distintas estrellas de una porción muy concreta del espacio y detectar planetas en datos que la NASA ya se le ha pasado de largo, ¿no? Que la NASA cree que no había nada interesante. La NASA tenía una misión, la pararon porque el telescopio se estropeó, se llama el telescopio Kepler. Es un telescopio que grababa, como digo, la intensidad de la luz que emitía cada estrella. La luz, ¿no? Por física, pues al final sigue una onda que se va repitiendo a lo largo del tiempo, y lo que buscaba la NASA o lo que busca este telescopio es una técnica que se utiliza para descubrir planetas, es cambios en la intensidad de la luz muy bruscos, que cambian la luminosidad muy bruscamente y que se repiten a lo largo del tiempo. Cuando eso se produce es lo que ellos llaman un tránsito, y lo llaman un tránsito porque es que algo se cruza entre el telescopio y la estrella, ¿no? Y se cruza entre medias. Si algo se cruza entre medias es un satélite, y si es un satélite es que la estrella no es una estrella, sino que es un planeta. Y luego, utilizando pues las leyes de Kepler, pueden saber el tamaño del planeta, etcétera. Hay millones de planetas infinitos, ¿no? El universo es infinito, pero ellos lo que buscan son planetas similares a la Tierra en los que pudiera haber vida. Están tan lejos que nunca llegaremos, pero es bonito saber que puede haber alguno por ahí, como nosotros ahora en un foro parecido. Pero verdes, por supuesto. Entonces, lo que dijimos, bueno, la NASA libera estos datos a los 60 días de analizarlos, los abre, cualquier persona los puede utilizar, y lo que dijimos, bueno, ¿cómo hacemos que la gente nos ayude a encontrar estos tránsitos? Los datos de luminosidad es un CSV horroroso que no hay quien entienda absolutamente nada. Lo que hicimos fue poner todos estos puntos en una gráfica y pedir a la gente que detectara esos gráficos, o sea, esos tránsitos. Gracias a que si tú detectas un tránsito estando aquí en Burgos hoy y otra persona detecta ese mismo tránsito en San Francisco mañana y otra persona dice lo mismo en Shanghai dentro de 2 días, hay muchas posibilidades de que sea un tránsito de verdad. Lo que hacemos es detectar candidatos, y esos candidatos se envían de vuelta a la NASA los vuelve a analizar y deciden si es un planeta o no. Hemos descubierto 2 planetas, Planet Hunters 1 y Planet Hunter 2. Los tenéis por ahí, hay papers, y en su día, es una pregunta que hace todo el mundo, en su día luchamos porque el que lo descubriera pusiera el nombre, pero no nos dejaron, pero aparece en los créditos del paper.
como decía, 2 planetas y al final la moraleja de este proyecto, lo que me parece más bonito es que no utilizas nada más que la visualización de datos para hacer ciencia de verdad, ¿no? Y al final, pues no sé cuánto soñaríais con ser astronauta. Yo soñé con ser astronauta, esto es lo más cerca que me he quedado, ¿no? Que está bastante bien, yo creo. Y es eso, es una gráfica, igual que puedes utilizar una gráfica para ver cómo van tus ahorros o cómo van, yo qué sé, las acciones en bolsa, puedes utilizar una gráfica para descubrir planetas. Es algo que a mí me parece maravilloso. Y luego este es el último proyecto, se llama Global Forest Watch, y para mí es el más ambicioso. Este proyecto trata de detectar deforestación cuando aún se puede hacer algo por detenerla. Es un proyecto que si llamamos tiempo real a lo que ocurre ahora mismo, en este momento aquí, cuando lo llevas a todo el mundo, pues tenemos datos cada 15 días, es casi tiempo real. La idea del proyecto es, se analizan cambios en imagen satélite, se hacen distintos análisis, se buscan cambios en la intensidad y en el color de los píxeles, dependiendo de la zona geográfica. Puedes saber si los píxeles se vuelven marrones porque es otoño y los árboles ahí pues se les caen las hojas o se les ponen marrones, o se vuelven marrones porque los árboles desaparecen. Puedes empezar a entender ese tipo de cosas. Cuando vemos que un píxel cambia muy rápido a lo largo del tiempo, es lo que se llama un evento, una alarma, una alerta de deforestación. Y todo esto se pone en un mapa. La idea de este proyecto ya no era solo mandar estas alertas, sino poder poner esto en el mapa, poder analizar cómo desde 2006 nos hemos cargado una gran porción de los bosques de la Tierra y ver qué historias han ocurrido que hasta ahora no tuviéramos tan identificadas. Poder entender un poquito mejor cómo funciona la deforestación y además poner todos estos datos en contexto con datos de áreas protegidas, datos de incendios, datos de minería, cómo se hacen los distintos proyectos de minería en distintos países, etc. Esto es un poco una vista de una parte de la aplicación, ¿no? de la interfaz del mapa. Esto es Brasil. Lo que veis ahí que está como marroncito, esos son zonas que están deforestadas ya. Esto es 2006. Según va avanzando el tiempo, vais viendo como zonas que inicialmente no estaban deforestadas, bueno, que estaban deforestadas, pero vais viendo que rápido se deforestan, ¿no? Como la zona marrón, que es una imagen satélite que tiene como 4 meses, tendrá, o 6 meses ahora, se ha ido deforestando súper rápidamente, ¿no? Estamos hablando de que son 8 años. En 8 años toda esa zona del Amazonas ha desaparecido. Una de las cosas que se puede ver en esta aplicación es qué áreas protegidas están realmente definidas, o qué proyectos de conservación se iniciaron realmente para detener deforestación o cuáles no. Como todos sabéis, hay áreas protegidas que bueno, pues, ¿qué nos van a decir en España ahora de corrupción, no? Pues hay áreas protegidas que se generan pues por intereses económicos y que hay algunas que no funcionan tanto, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo para que veáis cómo las áreas protegidas, que son esos polígonos azules, hacen de barrera para que la deforestación no continúe. Y esta es una de mis historias favoritas en esta web. Ahora mismo ya se ha ido trabajando más en ella y ahora se pueden ver, hay una sección de historias donde podéis ver posts que ellos generan con cómo ha ocurrido la deforestación en distintos lugares. Esto es Malasia y como veis hay una mancha ahí como de nubes, no sé si la veis, en el centro, un poco arriba a la izquierda. Veis que en un año se deforesta toda esa zona que tiene así como forma como de serpiente. El proyecto, a mí esto me encanta porque define muy bien o enseña muy bien lo que pasa, ¿no? Si te acercas y quitas los cuadros rosas, ves que por el contraste, no sé si lo veréis muy bien, pero veis que hay un camino que acaba en un punto blanco y a partir de ahí sale una mancha azul. Si investigas un poco y buscas en Wikipedia, esto se llama el caso de la presa Bakum. La presa Bakum es una presa que se construyó en Malasia, justo, pues se puede ver cuándo, ¿no? A mediados del 2011, y es un caso muy famoso de corrupción en Malasia. De hecho hay un documental que se publicó en YouTube, que lo quitaron, que el gobierno pidió quitarlo y luego lo volvieron a poner y ahora sigue ahí, lo podéis ver, y es un familiar por la persona que estaba por aquel entonces en el gobierno, pues construyó la presa más grande que se ha hecho en Malasia nunca para supuestamente generar energía, y la manera en la que la construyeron pues no funcionó y provocó una inundación que deforestó la superficie igual a Singapur, a todo Singapur, en un año. Básicamente. Tuvieron que mover 9.000 indígenas que estaban por allí tranquilamente porque toda esta zona se deforestó, ¿no? Pensamos muchas veces que deforestación es solo cuando se quema algo, pues también ocurre cuando se inunda, cuando se seca, cuando hacen una mina, etc. Entonces, al final, la visión de Visuality en todos estos años ha sido la de
mejorar el proceso de toma de decisiones a partir de la creación de herramientas que permitan entender los datos. Que cuando tomes una decisión sea porque estás informado. Y a mí hay una analogía que, pues, si estáis un poco interesados en todo el tema de datos, habréis oído en estos últimos años de data is the new oil, data is the new oil. Pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo realmente, si queremos que los datos sean el nuevo petróleo, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque podemos acabar, pues, con conflictos armados o cargándonos un montón de especies, o podemos hacer de ellos una fuente de conocimiento y una fuente incluso de modelos de negocio, que yo creo que es algo muy sano y una de las cosas que más puede potenciar esto, que funcione. Entonces, quizás sea la parte más interesante para tratar en este foro, ya que estamos en un foro de la cultura, ¿no? De qué parte de la cultura de datos creemos que nos falta, qué parte todavía no entendemos para que esto de verdad tenga sentido y nos haga no llegar a este punto, sino llegar a un punto donde estemos mucho mejor. Y ya está, muchas gracias. Bueno, como veis, esto es interesantísimo. No sé si tenéis alguna pregunta. Estos son algunos de los proyectos que tenéis, porque son multitud. Yo tengo alguna, pero no sé si esperar ya al final para hacerosla. Yo esperaría. Sí, ¿no? Pero realmente lo digo porque son proyectos súper ambiciosos y con unos resultados fascinantes. Y creo que además preguntar cómo, si queréis también ahora aprovechando que están aquí, cómo se hace y el equipo y con qué personas contáis, si solo dentro o fuera, bueno, lo analizaremos ahora. Ahora tenemos ArcLab. ¿Necesitas ponerte aquí? Igual mejor, sí. Sí, ¿verdad? Sí, es que tengo varios links que introducir ahí. Bueno, pues Jaime de los Ríos nos va a hablar de ArcLab, que es un laboratorio abierto de experimentación y creación colaborativa, que trabaja en la intersección entre el arte, la ciencia y la tecnología. También es una plataforma que apoya a artistas y a creadores, actuando como un gran catalizador, para lo cual es imprescindible un trabajo multidisciplinar y colaborativo. Nos va a enseñar también diferentes proyectos que llevan y cómo a veces de una persona más de tecnología y arte que muchas veces falta, ¿no? Y falta por No tengo internet. Por la batería. Por favor, si estáis conectados a Wi-Fi en la sala para que puedan... Bueno, si alguien está conectado a Wi-Fi, pues que me dejes. Sí. Sí, bueno, a ver, yo venía a explicar, en realidad, la verdad que A ver, la vida es un poquito vivir el momento, y después de haber escuchado las presentaciones de mis colegas, realmente me parece súper bueno, increíble estar aquí, y porque se relaciona muchísimo con la manera que tienen, vale, sí, ya está, ya veo que está, con la manera que tienen de entender el Big Data. Y me quedo con la última pregunta que habéis hecho de cómo podemos utilizar el Big Data para promover nuevas, digamos, conciencias o nuevas maneras de conocimiento, ¿no? Iba a hacer un pequeño manifiesto que siempre me ha apetecido y comenzaré diciendo o planteando una pregunta. Ay, yo tenía, fíjate que me había puesto, para respetar, me había puesto aquí el cronómetro y así todos contentos y ya si me da la alarma yo me callo. Entonces, bueno, gracias. A ver, entonces, ArcLab efectivamente es un laboratorio abierto de creación colaborativa enfocado en el arte sistémico, en la hibridación entre arte y ciencia. ¿Qué quiere decir esto, el arte sistémico? La palabra sistémica es una palabreja que viene de la cibernética, especialmente de la cibernética de segundo orden. En concreto de la filosofía del constructivismo radical de Humberto Maturana, Gustavo Varela, en las que hay una proposición bastante clara, y es que el individuo no puede estudiar
el sistema en el que está inscrito. Gracias. Me has quitado el... Esto va a poner una tensión, ¿no? Me has quitado la... Bueno, el ser humano no puede estudiar el sistema en el que está inscrito, ni el ser humano ni nadie, ¿no? El observador no puede estudiarse a sí mismo en el sistema en el que está, ¿no? Esto es una premisa de la filosofía constructivista. Por ello el Big Data es una nueva conciencia que nos ayuda a estudiar la inteligencia colectiva desde un metanivel que no está a nuestro alcance como individuos. Esto sería como si tú le pides a un pez que dijese qué figura está formando el banco de peces en el que estás. Es muy gratificante cuando pasas por la ribera ver cómo el banco de peces, como grupo, lucha por sobrevivir y se va al mar antes de que baje tanto la marea que no pueda sobrevivir esa especie, ¿no? Sin embargo, los individuos, los peces, que tienen 3 segundos de memoria solamente, no son capaces de percibir que ellos son parte de un sistema de inteligencia colectiva, ¿no? Ellos tienen 3 segundos de memoria y ellos lo que hacen es seguir al que tienen enfrente. Cuando no tienen a nadie enfrente, pueden ir para la derecha o pueden ir para la izquierda. Cuando se confunden, hacen que el grupo de repente se desvíe y en vez de formar un círculo, forme una recta, ¿no? Es lo que, bueno, yo llamo, y se podría llamar, yo no sé, tampoco leo mucho en este sentido, bueno, sí, pero no he leído en este sentido, son escapistas, ¿no? El escapista que hace que el colectivo de repente se vea alterado y de un círculo pase a una recta, ¿no? Nosotros veríamos efectivamente la deforestación del Amazonas si vamos a la Luna, porque es una de las 3 cosas que se ve desde el espacio hechas por el ser humano, ¿no? Aparte de la muralla china y los plásticos del ejido, ya sabéis. Y el Plastic Continent que hay ahora también se ve. Entonces, bueno, en este sentido, como veis, para mí el manejo de datos es precisamente una oportunidad para vislumbrar la inteligencia colectiva. ¿Y qué formas hacemos los seres humanos, no? Vamos, no sé si los seres humanos hacemos círculos, hacemos rectas, porque bueno, cadenas humanas ya solemos hacer, ¿no? Ahí en Cataluña. Pero vaya, quiero decir, no hablo solo de la forma, sino hablo de determinadas emergencias que solo surgen del manejo de datos, ¿no? Yo iba a explicar 3 proyectos, ahora voy a explicar 2. Pero intentaré por lo menos dar algún ejemplo de cómo utilizar los datos para provocar ese estudio y a la vez provocar el sentimiento de pertenencia a esa inteligencia colectiva. Entonces, para eso, bueno, yo tenía que entrar en mi email, tal, posible, ya lo siento. Bueno, pues entraré por YouTube. Por YouTube. Y entraré a mi cuenta de Artela, que es turista cibernético, y aquí pues tengo una pieza que surge de una intuición. Es una pieza que se llama autopoética. Bueno, últimamente siempre que pongo YouTube me sale Pablo Iglesias. Es que debe ser que ese tío maneja inteligencias colectivas y ha hecho que no, o sea, no está mal. Entonces... Ay, sí, tienes razón, cibernético, a ver si piensa, no piensa. A ver. Bueno, la pieza que os voy a presentar ahora se llama Autopoética y nace de una instalación inmersiva que está formada por unos 13 cubos de volúmenes variables que están proporcionados a los datos que recibo de un análisis de una webcam que está colocada mirando al mar. Os voy a poner en plan íntimo el making of, ¿vale? Porque al final esto es una... eso es, gracias.
Sí, efectivamente. Mirad, lo que hice fue colocar una webcam en la entrada de un puerto, el puerto de Pasaia, en Guipúzcoa, y simplemente esa imagen yo la analizaba en tiempo real. Es una imagen que está dividida como en 19 cuadraditos y detecto la luminosidad y el movimiento que tienen ese mar, ¿no? ¿Qué hago? Lo proporciono a este sistema que son como cubos bastante grandes y que al final por la técnica del videomapping hago que de alguna manera el movimiento esté asociado a cómo se mueve el mar, así de sencillo. No explico luego en la sala, no explico que esto viene directamente del mar, ¿no? Se empeñan en que el arte hay que explicarlo. Pues vaya, pues sí, pues si lo puedo explicar ya escribo un libro y mañana lo publico, ¿no? Pero lo que a mí me interesaba era generar esa intuición, un lenguaje que de alguna manera hiciese al espectador introducirse en un estado no mental, ¿no? Más de meditativo, a partir de la contemplación, ¿no? Así que, bueno, vais a ver primero, un mal vídeo, porque ya te digo, es ahí en Artelecu, donde yo tengo mi espacio. Veis cómo los diferentes cuadrados de repente van apareciendo o desapareciendo, y además tienen como un halo naranja que es proporcional a la cantidad de movimiento que tienen una parte de la cámara. Mirad aquí el sistema, que está realizado en 4Vs, un sistema... un lenguaje, yo creo que muy contemporáneo, en el sentido que está basado en nodos, porque la programación actualmente, en lugar de estar orientada a objetos, se está planteando ya como orientada a flujos, es decir, a estudiar precisamente los grandes datos y encontrar las emergencias, ¿no? Las emergencias surgen de la contemplación, es decir, efectivamente, los patrones son identificables desde la escala humana porque está en nuestra genética. Necesitamos encontrar patrones para identificar las cosas. Entonces, la emergencia no es, mira, se encienden y se apagan, no, es que si tú te quedas mirándolo 10 minutos, pues al final acabarás viendo, ahí va, pero si se ha formado una flecha, ahí va, pero si se ha formado una recta, ahí va, ¿entendéis, no? O sea, no sé si... bueno, en Burgos igual no, pero cuando vais a la playa y miráis el mar, pues os podéis quedar mirando y se relativiza lo que es el tiempo, ¿no? De repente aparecen lo que son los otros dos dioses que había del tiempo, no Cronos, el de Angela Merkel, sino Aion y Kairos, el del instante, ¿no? Y el de la elongación del tiempo, ¿no? Ese es el que aparece. Bueno, como veis, hay un sistema aquí... Bueno, no sé cómo sea, porque claro, a ver, vuestra izquierda veréis la webcam, cómo se encienden y se apagan a la derecha del todo, y luego pues una gráfica con la luminosidad. Entonces, esto era simplemente un ejemplo que nos llevó a, primero, queríamos ir a la fuente, y queríamos relacionar además este comportamiento colectivo de un sistema, que un sistema siempre está formado por individuos con leyes más o menos similares. Como os hablaba de los peces, 3 segundos de memoria, izquierda, derecha o go. Entonces, aquí miro los vídeos, ¿no? Y lo encontraré. Ay. Bueno, pues entonces decidimos ir a la fuente. Y entonces nos fuimos a Bermeo, y en Bermeo nos encontramos que era el 100 aniversario de la Gran Galerna, donde murieron 300 pescadores. Hace 100 años. Estaba muy en la memoria colectiva, es decir, bastantes familias de Bermeo tenían algún familiar, un bisabuelo, incluso un abuelo, que había muerto en esta Gran Galerna, ¿no? Decidimos que la interacción viniese de la misma fuente y ir a ese mismo sitio de, digamos, la salida del puerto de Urdaibai, y decidimos hackear una serie de boyas de emergencia, que son boyas, pero que tienen una luz, que se usan, pues eso, cuando estás en el mar, pues tiras una boya y tiene una luz. Entonces decidimos hackearla y que solo se encendiese cuando hubiese un poquito de movimiento, ¿no? Lo que sería un poco como poner una capa digital al mar a partir de estas boyas de emergencia, y el número exacto o estimado de pescadores que murieron allí, ¿no? Esto se hizo pues como un homenaje. Vais a ver que en realidad el sistema es parecido, solo que ya fuimos al mar, o sea... Que tiene tela, o sea, porque electrónica y agua
Bueno, que me pierdo. Aquí. Voy a enseñaros también el montaje, ¿vale? Porque luego lo que es el vídeo, pues es solo un vídeo bonito. Y bueno, entonces aquí lo que vamos a empezar a ver es ese sistema con un barco. En realidad lo bonito es verlo desde fuera. Verlo desde fuera, quiero decir, desde el puerto, ¿no? Que es cuando empiezas, contemplándolo, empiezas a ver esos patrones, ¿no? Esos patrones que, claro, al identificar cada boya con un marino, y no digo solo identificar, ir ahí y decir qué es, sino que nos ayudó la gente de Bermeo. Las últimas rederas del Cantábrico también nos ayudaron porque están pues como muy mal, ya sabéis que las grandes corporaciones pesqueras ya no hacen redes artesanalmente. Bueno, tiene toda una historia por detrás, ya veis que nos ayudó. Utilizamos, que claro, todas las disciplinas marinas, que obviamente yo no tenía ni idea, ni me imaginaba que había que echar una piedra de 500 kilos o no sé cuánto para que no se fuese toda la red, pero luego descubrí que es bastante lógico. Y fíjate, nos lo pasamos súper bien además, y ya veis que es una red bastante grande. Y bueno, pues este es este proyecto, ¿no? Vale. Entonces, otro proyecto que en el que estamos ahora trabajando es precisamente una Smart Residence que patrocinada por la Asociación Cultural Española, el Instituto Francés, el Centro de Topía en Zaragoza, así como el Centro de Massan Nacional de Montbéliard. Estamos haciendo una Smart Residence como una cita a ciegas que me han juntado con una artista francesa. Sí, una cita a ciegas porque tenemos que hacer un proyecto de la nada sin conocernos. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? A ver si lo puedo encontrar, ¿vale? ¿Cómo busco esto? Ah, vale. Silex, Vimeo. Bueno, pues resulta que estamos en la Smart Residence, hablando de la Smart Ciudad, y como bien se ha hablado aquí, y muy bien además, resulta que nos obligan a hacer una cosa participativa, tal, sobre la ciudad inteligente, tal, y entonces el mapa, tal, un mapa hay que hacer, claro, es una Smart Residence, ¿cómo no vamos a hacer un mapa, no? Pero decidimos coger el mapa y decir, pues vamos a quitar las calles, vamos a quitar los edificios y vamos a subrayar las personas. Las personas no están siempre bien reflejadas en las estadísticas, porque las historias de cada persona son muy difíciles de reflejar, pero eso es la manera en que tienen de relacionarse precisamente con el colectivo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos por los barrios de Zaragoza preguntando a las personas por una canción importante en su vida, así como el programa de televisión, pero vamos y esto lo consideramos, vamos a los barrios, una manera de conocer Zaragoza, de ponerlo también efectivamente en el mapa, que luego nos quitamos todo ese imaginario arquitectónico y ensalzamos lo que es la constelación de personas que han participado, ¿no? Para nosotros una canción en ese momento es como vivir una invocación que hace esa persona, ¿no? Cuando tú le pides a una persona que cante una canción importante, pues muchas veces te canta pues una canción que le cantaba a su madre pequeño, o que le cantaba a su madre cuando tenía Alzheimer, o de repente invocan a otras tierras, pues una persona que tiene familia en China, pues igual habla de China, y todo eso es el verdadero mapa de la ciudad, ¿no? Es una manera de estudiar la inteligencia colectiva desde la raíz del individuo, ¿no? Que era el objetivo de este proyecto, ¿no? Voy a ver si encuentro, porque ahora me dice que no hay ninguna cuenta de Silex, que es la compañía de Sylvie, mi compañía en este proyecto. Sí. Ay. Sí, es este. Vale, o sea, a ver, este no es el vídeo, pero estará asociado, ¿vale? Ya lo siento, este desastre. Pero prefiero improvisar y ser sincero. A ver, Silex, venga. Vale. Es muy corto, o sea que va guay. Tiene sonido esto, ¿verdad? Bueno, aquí están los partners.
porque aquí vais a ver la presentación luego formal, una de las etapas de formalización de este digamos, ecosistema o estas invocaciones, que es una constelación finalmente, es una instalación interactiva. No sé si tiene sonido. ¿Me podéis poner el sonido, please? Porque es muy importante, porque va de canciones. Ahí va, vale. No sé si es posible. Ahora hay que empezar todas otra vez. Claro. Pues muchas gracias. ¿Hay sonido? No. No sé. Está puesto porque el otro es el micro y este es el altavoz. Bueno, pues le quito y le pongo desde aquí, a ver si va a ser esto. Aquí sí se oye, ¿eh? ¿Dónde está aquí? Es una instalación inmersiva en el que cada persona está representada. Esto se va a parar porque voy a hablar. Entonces, cada persona está representada en una estrella, ¿no? Entonces, como esas cartas efectivamente náuticas, ¿no? Entonces, pues cuando tú vas, pues te traquean y es también participativo, según si se va metiendo más gente, van apareciendo de manera que tú puedes de alguna manera componer con las diferentes canciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando entra mucha gente, al final lo que acabas oyendo es el típico ruido de la calle. Entonces, ¿cómo identificar en lo colectivo la presencia de la raíz individual, ¿no? Bueno, tampoco os preocupéis, que en realidad yo creo que va, ¿eh? O sea, ¿les tienes enganchado ahí? No, ya no. La había puesto con esto. ¿Con este? Sí. Sí. Va, sí, tampoco se me ha cargado. Bueno, como veis, en realidad es una constelación de invocaciones, ¿vale? Vale. No lo quiero, sí, sí, me parece bien. Ahora. Pausa y al play otra vez. Creo que se oye. Se oye, porque estás bajito. O sea, esto es una respuesta a los mapas sonoros que hay ahora muchísimos. Más que una respuesta, es una continuación en la que queríamos subrayar la presencia de las personas frente, por ejemplo, a las estadísticas y de verdad el ecosistema cultural que puede haber en una ciudad como Zaragoza, ¿no? Y realmente en cualquier ciudad, ¿no? Esto lo quería poner como ejemplo porque para nosotros y para mí el arte sistémico y el arte digital tiene primero unas herramientas contemporáneas y una serie de pensamientos que interconectan y que nos hacen trabajar de otra manera como no ha trabajado nunca antes el arte. Vivimos en la sociedad de la red, efectivamente. Y sobre esto es un poco cómo quería empezar, pero lo diré ahora. O sea, cómo el arte digital es capaz de relacionar el colectivo con lo individual, ¿no? Entonces, lo tengo aquí. Vale. Lo que nos interesa desde Arte Club es salirnos de la idiosincrasia aburrida, de la impermeabilidad individualista, de lo elitista, de lo solitario, de aquel que trabaja solo, que provoca lugares vacíos como salas de museos, algunos, porque otros no. Nos interesa crear comunidad, crear tejido, o sea, hacer arte es también crear tejido. No se puede pensar que un artista puede salir adelante si no crea tejido. Llevar el arte a las personas, ser críticos con esa distancia que hay entre las personas y los artistas. Contemporaneizar las herramientas, hacer las herramientas de arte
y enterrar viejas creencias divinas que nos imploran desde las bellas artes en ocasiones, promover una cultura libre y abierta, por ejemplo, como las cooperativas integrales, ocupar las instituciones, subrayar el valor social de la producción, relacionar efectivamente el comportamiento ecosistémico con la forma de trabajar y generar tejido y metalenguajes que promuevan monedas de cambio en base al valor. Una economía del tiempo, del vivir y del sentir, no capital. A través, por ejemplo, del hacking y de la insurrección constante. Que no nos piensen, que no nos reflexionen, actuemos como un hormiguero, pues somos una inteligencia colectiva, pero con conciencia. Y esta se mueve con el escapismo activo. Bueno, pues muchas gracias, Jaime. Ahora, bueno, no tenemos micrófono para moverlo por la sala, pero la persona a la que le pregunta, o sea, a quien nos pregunte, repetís un poco la pregunta para que los de el streaming puedan atender bien a lo que respecta. Bien, no sé si tenéis alguna pregunta aquí dentro en la sala. Sí. Yo quiero hacer una pregunta, Jaime. Cuando has hablado de que vuestros fines, vuestros objetivos, ¿no?, son crear una cultura libre, salir del elitismo, todo esto. Antes, cuando te referías al proyecto este de Zaragoza, que has dicho, ¿nos obligan? ¿A qué te referías? ¿Con nos obligaron a hacer...? Sí, no, te lo... ¿Nos obligan? No, me parece una interesante pregunta y además, vamos, gratificante de contestar. Porque la semántica es la manera que tenemos de definir las cosas, ¿no? No sé si conoces este relato que tiene Borges de Utlón, Ucbar, Ibris, que define una sociedad que no tiene sustantivos y por tanto tiene que estar todo el rato describiendo lo que ve, ¿no? Y por tanto reflexionando constantemente. Cuando a ti te seleccionan para hacer un proyecto de Smart Residence, te hablan de, tiene que ser participativo, tiene que reflejar la ciudad, o sea, me parece que coincidimos ahí, ¿no? O sea, y parece que tenemos que hacer caso. ¿Y por qué smart, inteligente? ¿Y por qué la ciudad inteligente? ¿Qué es la ciudad sin personas, no? Nos obligan, cuando digo nos obligan desde la semántica, ¿eh? No es que me apuntasen con una pistola desde la Asociación Cultural Española para que hiciese una cosa smart. Pero bueno, no sé si me explico, pero igual a mí me parece que tú lo has explicado mejor, ¿no? Esto de smart, sí. ¿Verdad? Que yo creo que igual lo que precisamente podemos hacer es suplicar una sociedad smart a nuestra manera, ¿no? En la que subrayen las personas y no los edificios y las casas inteligentes y los semáforos inteligentes y las aceras inteligentes y todo eso, ¿no? Sí, bueno, al final es que se sigue, aunque de forma distinta, utilizando un marketing en todos esos productos y al final el problema no es ir en contra de ellos, pero sí que la gente entienda de que ya son partícipes de muchas cosas, ¿no? La palabra smart, por ejemplo, es una palabra que para mí es puro marketing, pero no es que piense que debemos estar en contra a algunas de las que refleja, sino que esa idea de usuarios de tecnología, además que usuarios de productores de parte de esa tecnología existe y somos muchos parte, ¿no? El problema es que cuando reflejas con ciertos términos que tienen un peso muy vinculado al final, ¿no?, a una cierta visión del mundo y de los mercados, pues pierde toda su sustancia, ¿no?, digamos. Total. Y de hecho creo que es la misma crítica que se le puede hacer al movimiento maker en ciertos aspectos, ¿no? Sí, de hecho siempre hay esa duplicidad o ese debate, más que nada una crítica, ¿no?, con esa idea del movimiento maker. Hay una tradición, ¿no?, del open source que es muy grande, que tiene más de 20 años actualmente, y luego actualmente, desde los últimos 5 años, al igual, los medios de comunicación hablan mucho de los makers, y es muy importante, digamos, la idea del maker, la idea de gente que hace cosas, pero es muy importante tener en cuenta la tradición que hay detrás, que es una tradición muy a menudo mucho más política de lo que se quiere cuando se venden los makers, digamos, ¿no? Parece en ciertos mundos que los makers también, cuando pues imprimen en 3D lo que sea, imprimir en 3D un juguete para su hijo, pero cuando imprime una pistola que no está bien, ¿no? Pero son makers, es cultura libre, es de lo que estamos hablando, y es muy importante entender esa tradición y esa dualidad para entender realmente hacia dónde vamos, ¿no?
Eso. Sí, sí, totalmente. Y además que, o sea, imagínate que realmente qué tradición que una marca registrada como la Maker Cine organice festivales en los que la energía es total y que ocurren cosas muy buenas, pero a la vez promuevan la tercera revolución industrial, como que no les ha valido con dos, ¿no? Bueno, yo quería también preguntaros, por ejemplo, con respecto al proyecto de Smart Citizen, también el apoyo que, o sea, cuando comenzasteis la campaña de crowdfunding, ¿qué apoyo habéis tenido? Si creéis que realmente merece la pena iniciar así proyectos porque es una manera de autofinanciarse. Eso me gustaría. Luego también hablabais de modelo de negocio y comentar un poco pues si es una economía diferente o es estos nuevos modelos económicos los que hacen que te puedas autofinanciar. Bueno, para nosotros el crowdfunding fue muy interesante y sobre todo porque hemos subido a 2 escalas. Y para nosotros la escala más importante es la primera, porque, bueno, seguramente ya conocéis Goteo, está no solo admite proyectos que tengan luego un revertimiento directamente a la sociedad, por lo tanto muchos proyectos tienen que ver con la idea de las cosas abiertas, la cultura, el software abierto, etc. Para nosotros fue muy importante básicamente la idea de no tenemos casi nada, es una, digamos, no se trata de uno de esos microfinanciamientos donde a cambio te llevas un teléfono más chulo o un nuevo gadget para tu bicicleta, es una cosa que al final teníamos que convencer a gente que nos interesaba que tuviesen este dispositivo en casa y tomasen datos y los compartiesen, y fue muy importante basarnos en una comunidad local de gente que ya conoces. Luego sí que hay un momento que, al igual, porque también estaba un poco más maduro todo ese tema de tomar datos del Internet de las cosas, etcétera, cuando fuimos a Kickstarter recibimos, ¿no?, una gran cantidad de gente interesada, pero es mucho más complicado al final cuando te diriges a una comunidad muy global, no tanto por la repercusión, que al final es fácil, cuando haces cosas que tienen cierta innovación enseguida apareces en los medios de comunicación y la gente se volca al proyecto, pero sí porque es mucho más difícil crear una comunidad. Es mucho más difícil cuando tienes usuarios distribuidos por todo el mundo en una microfinanciación de estas grandes, realmente juntarlos alrededor de algo, ¿no?, y poder ver cómo el proyecto puede seguir hacia adelante. Y aquí lo vinculo un poco con lo que tú decías de los modelos de negocio. Yo creo que al final actualmente estamos viendo nosotros que mantenemos un modelo de negocio poco diversificado. Hay una parte de la microfinanciación que yo creo que al igual sí que tiene un punto pues de novedad, no por nuestro proyecto, pero sí que es algo que estamos viendo en los últimos 5 o 6 años y esto para mí tiene cierta novedad. Hay la financiación al igual más tradicional porque al final pues tenemos comunidades locales vinculadas a centros culturales, vinculados a espacios públicos que nos vienen a buscar y consiguen ellos financiación para que nosotros podamos ofrecerles la tecnología y poder hacer un curso, que esto creo que no es innovador, digamos, esto ya existía y se ha hecho mucho, ¿no?, digamos, en el mundo del arte y sobre todo en el mundo que comentabais además antes vosotros de lo que es public science, digamos, nos ayuda a acercar la ciencia a los ciudadanos, esto hace años que existe. Lo más innovador para nosotros puede ser el porvenir, lo que pueda venir, lo que decíamos, el realmente poder conseguir modelos de negocio basados en los datos, pero que repercuten al usuario final, digamos, ¿no? Yo contribuyo poniendo este sensor en mi calle, yo consigo mis datos gratuitamente, o yo no tengo que pagar por ellos porque son míos estos datos, hasta decido compartirlos con mi comunidad local de modo gratuita, pero cuando viene IBM y quiere hacer un estudio de cómo funciona mi ciudad y quiere mis datos además actualizados cada minuto, pues Smart Citizen le va a cobrar algo a IBM para esto y va a haber un modelo de negocio con el usuario para que se revierta a él, ¿no? Y esa idea de buscar modelos, digamos, donde el usuario directamente vende sus datos o utiliza un intermediario, como en este caso nosotros, para venderlos es muy importante y eso sí que puede ser realmente lo que es innovador del proyecto que aún no vemos y que va a avanzar, es donde avanzamos en el futuro, digamos, ¿no? ¿Tengo una pregunta? Continuar, si tenéis algún tipo de colaboración con la administración pública. ¿Habláis mucho con...? Poco, realmente a nivel
Directamente nunca hemos tenido. Tenemos, por ejemplo, en Ámsterdam, pues sí que lo hemos hecho a través de la Back Society, que es una entidad semipública o participada pública que depende del ayuntamiento, que hacen temas pues de innovación social. Por lo tanto, sí que sería una vinculación así. Pero, por ejemplo, en Manchester, por ejemplo, fue una sponsorización de Intel como proyecto de un poco de análisis de cómo funcionan las tecnologías en un entorno, digamos, cómo funcionan estas tecnologías participativas basadas en ciudadanos, ¿no? Digamos, pero que al final, ahora Intel no ha hecho más que comprar unas maquinitas y dárselas a la gente. Al final es la gente que se ha volcado a instalarlos y a comprarnos más y a tirar adelante. Pero no hay ningún ayuntamiento vinculado directamente al proyecto, de momento. A nosotros, no, a ver, tenemos que tener en cuenta que nosotros no ofrecemos, y hay un mercado de tecnologías para Smart Cities, para ayuntamientos. Lo que sí que nosotros podemos ofrecer a ayuntamientos es la idea de que sus ciudadanos tengan esos dispositivos, y nosotros podemos formar a esos ciudadanos, podemos motivarles y buscar modos realmente de que ellos pues, encuentren un interés en tener nuestros dispositivos en su casa y a compartir esos datos, etc. Pero siempre desde el punto de vista del usuario final, digamos, ¿no? Aunque estamos encantados en coger paraguas públicos pues, para tirar adelante esas iniciativas, digamos. Bueno, yo quería preguntaros a Visuality, por ejemplo, por el manejo de los datos, si esos datos os los facilitan, esos datos los vais consiguiendo vosotros mismos, o si es, diríamos, un trabajo colaborativo en el que contáis con la ciudadanía para saber si entre todos también o sea, es cómo se compone este mapeo de datos o esta visualización de datos. A ver, en realidad esto depende, no solo depende depende del proyecto. Cada proyecto se maneja de una forma. En algunas ocasiones son las organizaciones las que tienen los datos, pero no tienen tiempo de analizarlos realmente. Es cuando pasamos a pedir ayuda a la ciudadanía, es decir, a todo el mundo, a quien nos quiera ayudar. En otros casos somos nosotros los que buscamos los datos y pedimos que nos ayuden a analizarlos. Evidentemente nosotros en contacto, en relación directa con las organizaciones, analizamos entre todos, entre lo que aportamos nosotros, lo que ellos conocen, y entre todos intentamos buscar, analizar de una manera cualitativa y cuantitativa en otros casos toda la información que nos llega. O sea, es un trabajo de todos, de nosotros, las organizaciones, el mundo y bueno, pues en esa línea trabajamos. Supongo que mantenerlo actualizado también es un coste, ¿no?, para Visuality. Eso también quería preguntaroslo por un lado. Y luego, ¿cómo fueron también vuestros comienzos y cómo llegáis a empresas de tan alto standing también, o universidades supongo, con unas investigaciones increíbles? El comienzo fue, pues empezamos unos amigos juntos, que nos interesaba lo mismo, nos interesaba Internet un montón, nos interesaba hacer cosas diferentes, quiero decir, no dedicarnos a trabajar para marcas desde el punto de vista más comercial y de marketing, que también, evidentemente, también lo hicimos en su momento, pero llegó un momento en el que empezamos a pensar, bueno, oye, todo esto se puede utilizar de otra manera, se puede utilizar para ayudar a que todo vaya mejor, para que entre todos, ahora que todos estamos juntos, que hay mucha información en Internet, hay mucho dato, está todo ahí, se ha convertido en una maraña de información ininterpretable. Vamos a intentar ver de qué manera se puede conseguir que esta información se pueda analizar. Y nos gusta sentir que a nuestra manera podemos ayudar a cambiar el mundo, a mejorar. O sea, no somos cirujanos, neurocirujanos, y no tenemos que irnos corriendo a una cirugía porque la vida de una persona está en juego, pero sí que podemos hacer que poco a poco todos sepamos más, todos sepamos que podemos contribuir, y que las organizaciones en sí mismas, las organizaciones, compañías y luego las organizaciones generales, es decir, gobiernos y demás, entendamos que no se toman las decisiones solo desde arriba, sino que se toma desde todos los puntos. Entonces, bueno, pues los inicios son
¿cómo decirlo? Pues lo que os digo, ¿no? Una cosa más de andar por casa, pero poco a poco vamos haciéndonos, vamos implicándonos, vamos dedicándole tiempo, pasamos un montón de horas, nos gusta mucho, vemos resultados, los resultados llaman a continuar con los proyectos abren puertas, las puertas, bueno, pues al final te hacen trabajar en este tipo de proyectos tan apasionantes como son. Y la verdad que disfrutamos muchísimo de nuestro trabajo, cosa que, bueno, pues es una alegría, ¿no? Nos quedan no sé cuántos años hasta que nos jubilemos, a los 67, ¿no? En principio, ya veremos. Sí, claro. Hay solo un inciso. Una de las cosas que nos llevó a montar la compañía también fue la sensación de no estar teniendo ningún impacto en nada, ¿no? Al final sí que queríamos irnos a casa y pensar que habíamos cambiado algo, por poco que fuera, ¿no? Y algo con lo que nos sintiéramos a gusto. Una de las cosas que nos ayudó también a conseguir proyectos y esa visibilidad fue que desde el principio toda la comunicación de la compañía se hizo en inglés, no siempre asociada un poco al impacto y a la ambición, pues estábamos mucho más alineados con el famoso Think Big de Estados Unidos o de fuera de España que en España. Y luego que todo el código que hacemos, todos los proyectos que hacemos son open source. No cogíamos ningún cliente que no nos permitiera abrir el código después. Y esto nos permitió coger mucha visibilidad relativamente rápido. De hecho, nuestro primer proyecto salió de un artículo en un blog, de una investigación que hicimos sobre el impacto de las áreas protegidas en la conservación de especies. Y nos contactó el que fue nuestro primer cliente, que ahora mismo es CEO de Visuality, para decir, oye, llevamos 6 meses en la ONU intentando hacer esto, le ponéis nuestro logo y os pagamos por ello. Y dijimos, ¿por qué no? Claro. Y así nació la empresa realmente. O sea, dijimos, ahora tenemos que facturar esto. ¿Cómo lo hacemos? Y, o sea, al final nace también un poco de eso. Jaime tenía una... Sí. Mauro, sí. Sí. Sí, Mauro, primero y luego Marta, ¿hay alguna pregunta en Twitter? Puedes mirar porque aquí nos llega... Mauro. Bueno, me encantan las tres, ya lo conocía un poco, las tres presentaciones, pero casi la pregunta os la voy a hacer a vosotros por el proyecto de Global Air. Sí, no problema. Como un proyecto de ese tipo, que digamos tiene una visión como súper amplia, ¿no? Es decir, mapeamos toda la deforestación del mundo entero en esa conciencia de que hay un mundo, pero no somos un mundo, ¿no? Somos muchísimos mundos ahí dentro. Entonces, con esta cosa que decías tú que somos todos, ¿no? Pero ¿de qué forma, si las hay y si no las hay, cómo están vinculadas, qué políticas genera una plataforma como el Global Watch Forest, ¿no? O The Forest? Es decir, vosotros teniendo esa información solo la ponéis a disposición, las comunidades locales específicas tienen alguna vinculación con ese proyecto, es un proyecto de mirada como única y amplia, cómo podrían generarse cosas para acercar, porque los casos específicos de deforestación, por ejemplo, en Singapur, en la presa que habéis dicho, son súper diferentes a los del Amazonas o súper diferentes a los del este de la provincia de Burgos, ¿no? Entonces, cómo la complejidad que está inscrita en todo este aspecto se vincula o simplemente es una herramienta para generar esos mundos, digamos, el único mundo que aparece en Global, ¿no? Pues el proyecto nace del World Resources Institute, que es una organización internacional. De hecho, se presentó en la Casa Blanca. O sea, es un proyecto muy asociado al gobierno. Es una iniciativa, es un proyecto que tiene unos 40 millones de financiación. No, ni de lejos hemos pillado nosotros todos. Pero hay más de 40 partners en el proyecto. O sea, hay desde gobiernos o desde países que invierten dinero en el proyecto porque para ellos creen que es útil, hasta grandes corporaciones que su política de empresa social pues les hace invertir en estas cosas. Hay casos, el ejercicio más bonito de Global Forest Watch ya no es solo el mapa, sino la apertura de todos esos datos. La capa de deforestación está creada por un científico que se llama Matt Hansen. Es un tipo que tenía un paper de cómo detectar deforestación en base se llaman forma, o sea, en base a lo que hemos hablado de las imágenes satélite. Y eso ahora se usa en los gobiernos de los países. Entonces, un poco la herramienta o la visión del proyecto más política, pues probablemente no seamos los más adecuados para explicarla ahora, porque también te soy sincero, toda la política que hay detrás de un proyecto tan grande nunca llegas a conocerla, pero sí que conocemos historias de éxito asociadas a gobiernos
o a iniciativas más locales, NGOs o organizaciones sin ánimo de lucro que utilizan esos datos, utilizan esas historias, esos mapas para crear ruido, para concienciar a los ciudadanos o para intentar conseguir financiación para conservar una parte del planeta. Ahora mismo es más una etapa de concienciación y de análisis. Hay una parte del proyecto que sirve a los científicos para poder hacer un análisis que antes no podían hacer, y ellos ya se lo llevan a su laboratorio secreto y trabajan con ello ahí. Luego hay una parte del proyecto, bueno, empezamos hace, no sé, un par de años, aproximadamente, 1 año y medio igual. El proyecto sigue vivo todavía y el proyecto sigue evolucionando. Se están creando diversas plataformas nuevas, aplicaciones, herramientas para que también los propios desarrolladores, en este caso hace falta desarrolladores para llevarlo a cabo, pueden ayudar a otro tipo de problemas asociados directamente con deforestación. Bueno, pues hay una herramienta que ya está disponible de fuegos, hay otra herramienta de commodities, en fin, que es un proyecto que no es un escaparate, mira lo que es y demás, sino que es un proyecto en el cual hay intereses reales de evitar la deforestación. Entonces, bueno, pues es muy chulo también. Sí, que yo os quería hacer una pregunta, más que nada porque siempre he tenido, y o sea, sobre todo, es de verdad que siempre he tenido y no he entendido, porque mira, o sea, lo mismo que utilizáis, digamos, para lo social y para que emerja pues el sentido común a través del manejo de la información, yo quería preguntaros si tenéis algún, o sea, ¿cómo se puede utilizar la inteligencia colectiva? ¿Cómo utilizan, por ejemplo, los gobiernos y las inteligencias de los gobiernos la inteligencia colectiva para encauzar esta, ¿no? Si es que sabéis o me podéis dar alguna pista, quiero decir, yo, por ejemplo, o conoceréis el ejemplo este de Brian Eno cuando hizo Music for Airports, que consiguió en el aeropuerto de Berlín, con composiciones generativas, reducir los retrasos pero en un 50%. ¿Creéis que...? O sea, no sé si me entendéis. Es chunga la pregunta, en el sentido de que me parece que... o sea, ¿nos pueden controlar a través del control de datos? Yo creo que sí, claro. Sí, sin duda. O sea, hay un ejemplo que me resulta muy interesante, que es cómo detectas un terremoto. Detectar terremotos es súper complicado, porque ocurren y no hay manera de predecirlos, ¿no? Hay un proyecto muy chulo que te dan, los colocan en los edificios altos, en las grandes ciudades que están cerca de las zonas donde hay más terremotos, que te dan un pendrive, lo enchufas a tu ordenador, tú estás conectado dentro de la misma red. Entonces, si el edificio es muy alto, lo que hace, esos pendrives tienen un sensor de movimiento, detectan vibraciones, mucho antes de que tú como humano, como persona, puedas darte cuenta de que algo está vibrando y te avisa, ¿no? Como son muchos, como no es uno, como son muchos que están sincronizados, te dice, ten cuidado. No me acuerdo cuál fue, hace poco hubo uno que llegó como 33 segundos antes en Twitter, que no me acuerdo qué ciudad, perdonadme, pero no me acuerdo. O sea, la ciudad se sintió 33 segundos más tarde de que llegara el primer tweet diciendo que había un terremoto. Es decir, yo creo que al final empiezan a aparecer maneras de utilizar lo que dices tú, la inteligencia colectiva. En nuestro caso es muy claro, es el open source. Nosotros, el software que hacemos no lo inventamos, cogemos piezas que hace otra gente y las ponemos a funcionar juntas. Y para nosotros eso es un ejercicio para mí personalmente es un ejercicio de inteligencia colectiva muy grande, ¿no? Pero, por ejemplo, la Travel Club y todo este tipo de tarjetas, ¿no? Sí. De gamificación. Yo hay un ejercicio que suelo hacer siempre cuando en alguna clase o en algún workshop, que es ¿cuántos de aquí tenéis un móvil con Android de Google? ¿Y alguno de vosotros desactivó que Google traquee vuestra localización? A veces. Uno. Vale. Por defecto está activado en todos. Yo tengo activado. O sea, yo no soy ningún paranoico de... al final nos van a hacer con nosotros lo que quieran, pero... uno de los ejercicios que hacemos normalmente en workshops o en clases es coger la traza GPS de cualquier persona de la sala, ponerla en una herramienta que hemos creado que se llama CartoDB para hacer mapas y empezar a ver solo visualmente, sin hacer ningún análisis, solo creando un mapa de calor, un mapa de líneas, un mapa de puntos de interés, mezclándolo con información de puntos de interés o información de renta per cápita, etcétera, empezar a revivir la vida de esa persona. Os sorprenderíais enormemente de la cantidad de información que puedes obtener. O sea, ha habido casos de, espérate, si eso es Telefónica, trabaja en Telefónica y se fue allí, se fue a comer con alguien de Vodafone, porque eso es Vodafone, hostia, ¿quién es este, no? Y al final
Esto es como el quién es quién, ¿no? Imagínate vas tirando sillas, pum, pum, con vosotros de pie, por supuesto. Pues es muy curioso cómo con pocos datos ya puedes llegar muy lejos. Imagínate la cantidad de cosas que puedes hacer con muchos, ¿no? Y nosotros tenemos clientes que hacen pues desde banca. Hay una tendencia ahora muy grande que se llaman financial services, es cómo los bancos utilizan toda la información que tienen. Ahora mismo la información más valiosa que puede tener alguien son las telcos y los bancos, porque saben dónde estamos, saben qué pagamos, cómo, cuánto, etcétera. Un banco puede decirle a un retailer, y esto es el caso del BBVA, para mí es el caso de Big Data comercial más interesante que hay en España, te puede decir como retailer, con un producto nuevo que han sacado, utilizando nuestra tecnología, guiño guiño, que tu panadería en tu barrio factura un 12% menos que la media de las panaderías en tu barrio. Y que a las 7 de la tarde que tú estás cerrado, el resto de panaderías de tu barrio facturan dinero, que a lo mejor tienes que abrir hasta las 8. O sea, esto es un caso como muy evidente, que hasta ahora la tecnología no permitía poder hacerlo por el volumen de datos. Imaginaos los millones de transacciones bancarias que hay cada minuto, que ahora se empieza a aterrizar como servicios directamente al ciudadano, ¿no? Y al final eso es un poco eso, es traducir la inteligencia colectiva a un plano casi inconsciente, ¿no? Donde tú como sensor, que todos somos sensores con nuestros móviles, empiezas a generar servicios o valor en esa capa de datos. A mí me parece súper interesante. Total. Bueno, yo quería, ya vamos a ir terminando, pero un par de preguntas más, que por ejemplo, todos vosotros, además de hacer este papel tan importante, yo creo que social y de investigación y vamos, tenéis también, además, proporcionáis workshop o hacéis también talleres para formar a gente para que siga haciendo lo mismo. Esto también nos lo suelen solicitar colectivos, suelen ser instituciones. También cómo lo planteáis para conocer bien vuestra herramienta, para que otros colectivos también tengan nuevas ideas y nuevas propuestas que desarrollar. Eso me interesaba. Y luego también hay un vacío que a mí el arte me interesa un montón y trabajo también en ese entorno, que también muchas veces te encuentras con profesionales, en este caso artistas, que no saben la existencia de determinado software, con lo cual nunca lo utilizan o no saben qué posibilidades hay para su proceso creativo. Serían estas dos preguntas. Bueno, sobre los talleres creo que ya he hablado bastante. Al final, para nosotros lo muy importante es que, al igual algún día pasará, pero si os habéis fijado, casi nunca utilizo la palabra producto cuando me refiero a este aparatito que hemos creado. Y es porque realmente nunca hemos querido dedicarle la inversión final necesaria para convertirlo en un producto de retail. Tampoco sabemos si tendría mercado, pero esa idea de invertir mucho dinero, que es lo que haces cuando haces un producto de verdad, en que sea una cosa que tú la compras y la conectas y ya está, y te olvidas de ella. Sino que siempre nos ha interesado esa idea de que la gente sepa cómo funciona, la gente entienda cómo está hecho, la gente se sepa arreglar su propio dispositivo, etcétera, ¿no? Para hablar de un caso muy concreto. Por lo que para nosotros la idea del taller, la idea de yo me llevo algo a casa, pero lo hago a través de una formación y por lo tanto lo que tengo no es el producto en sí, no es aquel objeto, sino es el conocimiento que tengo, es muy importante, ¿no? O sea, que tú te vayas a casa con una cosa, sea un ordenador, sea este trastito, sea lo que sea, tú no te vas solo con aquello, te vas con el conocimiento, que te permite hasta, al igual, montar tu propia historia que no tiene nada que ver con ello porque no te gusta cómo funciona el nuestro, ¿no? Y esa idea es muy importante. Y luego, no sé, comentabas también, perdona. Sí, de algunos profesionales que no conocen herramientas. Sí, vosotros igual aquí podéis decir más. Sí, bueno, decía artistas, pero en este caso vuestro también, que a lo mejor tenéis contacto con investigadores, también veis que están un poco más pecen con respecto a herramientas. Sí, en nuestro caso la verdad es que damos diferentes tipos de formación, un poco dependiendo de a quién nos dirijamos, evidentemente, ¿no? Y al igual que nuestro trabajo se centra no solo en organizaciones, sino también en público final y demás, hacemos un poco de todo. Hacemos workshops, yo qué sé, en internet, algo rapidito, una clase de una horita para contar cómo funciona algo.
formamos profesionales puros y duros, o sea, en la universidad, gente que estudia diseño, gente que estudia informática, gente que estudia biología que le pueda interesar, o sea, está este otro tipo de perfil. Y también, por otra parte, evidentemente, las propias organizaciones en sí, que tampoco tienen por qué saber, pueden estar funcionando utilizando tecnologías que igual no son las más apropiadas, oyen hablar, nos contactan y, bueno, hacemos uso, contamos un poco lo que queremos, lo que hacemos, porque lo que decíamos antes, o sea, la información al final interesante parte de todos nosotros, ¿no? De todos nosotros, quiero decir, como... Es importante, cuanta más gente sepa la tecnología de la que dispone, más información tendremos, más capacidad tendremos, todos, o sea, no nosotros, cualquier... Sí, hay un evento que llevamos 3 años organizando, o 3 o 4, se llama EcoHack, que este año es en 6 ciudades, es Washington, San Francisco, Nueva York, Madrid... Sydney, Cambridge y Sydney. Es este fin de, ¿no? Es el siguiente. Es el siguiente fin de semana. Como veréis, yo no estoy muy metido en la organización. La idea es hackear durante un fin de semana proyectos con datos que ayudan a mejorar el planeta. Y ahí muchas veces intentamos también estar muy presentes en ayudar a la gente, en explicar cómo hacemos ciertas cosas, etc. Ecohack.org, por si alguien está interesado. Sí. Bueno, respecto al software... Bueno, no sé, yo y creo que Arteclap en general, la gente de nuestro entorno lo considera como una neoesclavitud, ¿no? Una herramienta no deja de ser una manera de echarte al mundo determinada por un software que, al final, un software te puede ampliar las posibilidades, pero sobre todo limita, porque nunca es infinito, ¿no? Lo que hay que saber son las posibilidades, sí, tecnológicas, sobre todo... buscar en cada caso las herramientas que te pueden ser interesantes, ¿no? Esto lo digo porque precisamente en el mundo del arte, yo que trabajo en el ámbito digital, muchas veces te puedo decir qué software está utilizando una persona con esto. Es como si, yo no sé mucho de pintura, pero hay una marca, ¿cómo es la marca típica de la pintura? Faber-Castell o... Plastidecor. Plastidecor, pues dices, joder, esto lo han hecho con Plastidecor Right, o sea, con la R de marca registrada, ¿no? Y no solo eso, que no importa, el material no me importa, lo que me importa es que, joder, pero si están todos haciendo lo mismo. Es que estamos todos haciendo lo mismo. Si yo uso por ejemplo, pues Processing o Max MSP, me da igual, cualquier software de programación, es curioso cómo se forma una burbuja superendogámica que te lleva a hacer casi lo mismo que el de al lado. O copiamos o no copiamos, a mí no me importa que se copie, pero hay que reflexionar sobre esto. En lo que se refiere a workshops, es el mismo enfoque. Y esto lo decía también Itziar Ocariz, ¿no? Un workshop produce, o una charla produce, potenciales amantes del arte o potenciales artistas, ¿no? Esto, ¿hacia dónde vamos, no? Yo, por ejemplo, acabo de hacer un mini taller con todos los adolescentes y hemos hackeado el Marca y hemos hackeado el Diario de Burgos. Y hemos puesto que deberían de poner 300 discotecas en Burgos con barra libre. Claro, poder hacer esto en un momento, pues hace que los chavales de repente... Y por supuesto, luego la coordinadora del evento ha dicho que no cuenten en casa que habíamos hackeado lo de Burgos, ¿no? Lo cual ya hace pensar mucho, ¿no? Pero bueno, que sí que... con todo el cariño del mundo. Pero, o sea, esto también hay que relacionar que, por ejemplo, el sistema tiene una serie de capas y estas capas están más que representadas, por debajo de ellas hay un genotipo, un ADN, ¿no? Los medios de comunicación tienen un ADN, por ejemplo, gráfico, ¿no? Que son unas herramientas muy potentes que acceden a la retina colectiva de una manera que no tienen otras. Hacer una presentación con el Marca hace que la gente, por lo menos durante 10 minutos, te preste atención, ¿sabes? Eso es inevitable. Entonces, utilizar estos mecanismos que tienen, que al final ellos nos están hackeando a nosotros, pues que hackeémosle nosotros a ellos, ¿entiendes? Sí, claro.
Bueno, ya tenemos que ir terminando, pero tenemos una pregunta más, que sea eso, rápido, porque aquí también... Sí, enlaza un poco lo que está diciendo Jaime ahora, pero les iba a preguntar a Visuality y a Smart City si su trabajo, digamos, o la potencia que tienen sus herramientas, les ha puesto ya hasta ahora en algún momento en algún conflicto ético de pensar de que alguien las utilice para fines que no concuerdan con los vuestros o que puedan ser, digamos, vayan en contra un poco de lo que entiendo que son vuestras misiones, vuestros objetivos y vuestra visión. Y si ha ocurrido ya eso en algún momento y si no ha ocurrido, si tenéis ese miedo de que ocurra, no sé si me explico bien. Sí. O sea, podríamos contar lo que sea, pero la respuesta es sí, claro que ha ocurrido. Es algo inevitable, cuando es algo abierto no está en tu mano. Nosotros intentamos no involucrarnos en proyectos en los cuales no creemos, intentamos no, es parte de nuestros principios, la piedra filosofal es esa, es hagamos algo en lo que creemos que sirve para algo, que luego en el camino se puede torcer o no, evidentemente, no lo sabes desde el principio, pero intentamos analizarlo y con tiempo darnos cuenta de que vaya a pasar o no vaya a pasar. Con los años hemos aprendido también a darnos cuenta y a decir un no antes de tiempo también, pero vamos, por lo demás no podemos hacer mucho más, está al alcance de todos, mucha de la información y no sé, es inevitable, vaya, ¿no? Pero trabajar vosotros directamente para alguien que no os convenza... Eso es lo que te digo, que nuestro ADN, en nuestra filosofía está el decir no, esto no lo quiero hacer. O sea, uno de los verticales o de los mercados con los que nunca hemos trabajado, bueno, ha habido varios, ¿no? Pero uno en concreto fue haciendo un análisis que hicimos en el primer proyecto que comentaba, puedes saber dónde tienes que ir a cazar. Lo único que tienes que cambiar es un poco cómo muestras esos datos para que se muestren desagregados o agregados en otra manera. Directamente dijimos que no íbamos a trabajar con ese cliente, ¿no? O sea, al final siempre puedes elegir, o hemos intentado elegir y tener muy claro que queríamos ser relativamente pequeños para poder elegir y para poder tener este tipo de cosas, ¿no? De decir, pues no lo hacemos, que no nos queda dinero, pues ya veremos cómo nos lo montamos, pero no lo hacemos. Pero a la vez todo es open source, los datos, nosotros impulsamos mucho que los datos se abran y una vez todo esté abierto, venía en el coche hablando con un hombre que decía, esto es como el avión es la leche porque nos permite recorrernos el mundo 1000 veces, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido aviones? ¿Habría habido guerras? Por ejemplo, ¿habría sido lo mismo? Pues oye, pues se puede usar para el bien o para el mal. Yo creo que por eso decía la última parte de la charla, lo importante es que consigamos crear una cultura de datos, una cultura de smart citizens, o los llamemos como los llamemos, para que no acabemos igual que hemos acabado con otras tantas cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues un placer haberos tenido, creo que ha sido una mesa súper interesante. Creo que también estamos comenzando el foro Calentando Motores esta tarde, a lo mejor tenemos más interacción, pero que sepáis que tenéis la palabra en todo momento, ¿vale? Gracias Guillem, Sergio y Jaime por haber estado en esta mesa que yo creo que ha sido riquísima. Gracias a vosotros. Ahora nos vamos a comer y a las 5 volvemos con goteo, módulos y con traficantes de sueños. Gracias.